No tenéis ni idea de cuánto tengo que estar luchando con mi autoestima para hacer esto. No tenéis ni idea. Serenidad. Bueno, como ya he contado en algunas ocasiones, quiero empezar a subir vídeos a mi canal de YouTube, aparte de covers, y tengo algunos temas pensados. No tengo una temática súper concreta, porque a mí me gusta hablar de muchas cosas, pero sí que una cosa tenía clara, por una vez en mi vida, y es que quería que mi primer vídeo hablase de por qué me fui a YouTube durante un año. Me fui a YouTube durante un año, ¿sabes? Que subía un vídeo cada 5 meses, pero no importa, porque es un acontecimiento importante en mi vida. No lo estoy contando porque, oh sí, seguro que la gente me echó de menos y se preguntaba por qué me fui. La gente que me ve son mis amigos y ya saben lo que pasó. Pero hay un motivo por el cual yo quiero explicar esto. Y es porque caer en lo que yo caí es muy fácil, lo pasé muy mal y creo que se puede evitar con un poco de información que a mí no me dieron. En fin, el motivo por el que yo me fui fue porque me diagnosticaron nódulos laríngeos. Los nódulos laríngeos son como dos callos, por llamarlos de alguna manera, que se sitúan en tus cuerdas vocales y te joden la vida para cantar, para hablar y para todo. Si hubiese sido algún tipo de patología súper rara o me hubiese pasado algo súper extraño, súper particular que solo me podía pasar a mí, entonces yo no estaría haciendo un vídeo. Pero es que el problema es que veo a muchas personas, sobre todo chicas, que están en la misma situación en la que yo estaba en ese momento. Pues les gusta mucho cantar, lo tienen como hobby, etcétera, y quieren llevarlo a más. No necesariamente llevarlo a un nivel profesional, pero sí que quieren tener un canal de YouTube, a lo mejor dar un pequeño concierto, meterse en proyectos, etcétera. Y veo que están cometiendo el error que yo cometí en su día, que es cantar a tope sin tener ningún tipo de educación vocal, sin haber ido a logopedia, sin haber ido a clases de canto. Y lo veo y es como... Y bueno, como ya he dicho, yo quería hablar de esto porque todas las personas que cantamos como hobby a diario y nos lo tomamos un poco en serio, estamos en potencial riesgo de sufrir nódulos laringeos. Y es un asco. Entonces digo, voy a hablar de esto como primer vídeo, aprovechando mi experiencia. Así que voy a contar qué me pasó, lo que noté, cómo empezó, cómo siguió, cómo se solucionó. Voy a contar todo por si a alguien le ayuda, ¿vale? Story time. Bueno, el año que a mí me diagnosticaron fue 2019, pero todo empezó cuando yo me fui de Erasmus en 2018. ¿Por qué? Porque yo en el Erasmus tuve muchísimo tiempo libre que ocupaba en muchas cosas, entre otras, cantar todos los días durante muchísimo tiempo. Porque claro, tenía tiempo libre y era como, voy a cantar a tope. Vosotros veis mi canal y yo no tengo muchas covers subidas, pero es que mi proceso para subir una cover no era decir, va, esta canción la voy a ensayar, la voy a subir. No, yo cantaba durante horas porque me divertía, me grababa y si alguna me gustaba, la modificaba un poquillo y la subía. Lo que veis en mi canal es como la punta del iceberg de todo lo que yo cantaba. Y claro, de Erasmus pues me vine arriba y canté muchísimo. Y aparte de eso, me quise meter en el coro de la universidad. Y en el coro de la universidad hacían una audición para saber en qué rango vocal meterte, pasaba a todo el mundo, pero era para saber dónde meterte. Y yo, que desde los 15 años llevaba cantando canciones de Miku Hatsune y era como mi referente en el mundo de la música, fui capaz de alguna manera de, durante toda mi vida, entrenarme en notas muy agudas. Entonces yo llego a notas muy agudas, así que me pusieron en soprano. Pero no solo eso, es que además había dos voces de soprano, la soprano 1 y la soprano 2. Y a mí me metieron en soprano 1, que es que cuando la voz soprano se divide en dos canciones diferentes para hacer armonías, a mí me tocaba la armonía con notas más agudas. O sea que me vine arriba, literalmente, Dios. De toda esta situación se deduce que yo, todo ese año, forcé mi voz muchísimo. Yo no tenía ningún tipo de preparación, no había ido a clases de canto, no sabía absolutamente nada. Y otra cosa que luego descubrí que afectó y yo no lo sabía, fue que dejé de cantar canciones de anime. Eso tiene su explicación en que yo comencé a cantar más canciones pop, sobre todo canciones de Ariana Grande. ¿Y qué pasa con Ariana Grande? Que cuando canta suelta muchísimo aire. Y yo la imitaba al cantar. Cuando tú todo el rato cantas soltando aire, tus cuerdas vocales dicen,
para ya. O sea, no, deja de hacer esto. Sufren muchísimo si lo haces con la técnica incorrecta, que era lo que a mí me pasaba. Y bueno, en estas condiciones pasó lo que pasó, canté demasiado, me forcé demasiado y empecé a notar cosas raras. Una de las primeras cosas que yo noté, que en su momento no lo asocié con una patología, fue que cuando yo estaba en el coro y había alguna parte de descanso y oía como mis compañeras ensayaban para sí mismas sus partes de la canción, lo hacían de manera muy suave, muy bajita y aún así conseguían llegar a notas altísimas. Y yo me preguntaba cómo podía ser eso, porque yo para llegar a una nota súper alta tenía que gritar mucho y forzar mucho mi voz. Entonces yo lo oía y decía, wow. Y ahora me doy cuenta de que es porque yo no estaba utilizando la técnica correcta. Si tú tienes que gritar mucho para llegar a una nota muy aguda, y quiero decir gritar, no proyectar, gritar, entonces es que probablemente no estés utilizando una técnica correcta. Probablemente no soy logopeda, no soy profesora de canto. Fue lo que me pasó a mí y lo que creo que sucedió. Pero bueno, esto simplemente me dejó muy descolocada, no lo cuento como síntoma porque no le di mayor importancia, la verdad. Pensé que ella simplemente pues llevaba más tiempo o lo que sea. Pero cuando sí me empecé a preocupar fue cuando, después de venir de fiesta, me pasaba 4 días afónica. Afónica perdida. Cuando yo normalmente me recuperaba en nada de tiempo. Y esto ya me preocupó un poco. Y luego finalmente lo que ya me destrozó de todo y ya tenía claro que tenía algún problema fue que yo salía a cenar con mis amigos y al volver estaba afónica. Solo por salir a cenar, que es verdad que yo, quien me conoce lo sabe, hablo en un tono de voz altísimo. Imagínate en un restaurante, por encima del ruido, etc. Fatal todo. Entre que yo gritaba en el coro para llegar a las notas, gritaba para ir a cenar, gritaba saliendo de fiesta y gritaba para hablar normal, porque yo hablo altísimo, mi garganta ya llegó a un punto en el que dijo, mira, para allá, porque si no yo me voy. Me voy y es la segunda mujer que se te va por esa ventana. O sea, mal todo mal, yo lo hacía todo mal. Fui al médico y me dijo, tienes nódulos laríngeo. Y yo dije, qué guay, como Adele. La enfermedad de las divas nos afecta a todas por igual. En fin, mal, muy mal, lo pasé muy mal. Y el tratamiento fue de rehabilitación vocal, porque no eran tan grandes como para operar. Gracias a Dios no eran tan grandes como para operar. Porque si llegáis a ese punto, no siempre se asegura que se pueda volver a cantar después de la operación. Entonces, pues yo, muy agradecida y muy asustada, y también dejándome los dineros, fui a rehabilitación vocal. Que ojo, yo fui al logopeda. A mí el logopeda me enseñó a proyectar voz hablada y voz cantada. ¿Con esto qué quiero decir? Que veo a muchas personas que están en clases de canto y yo personalmente recomendaría que si os podéis pagar unas clases de canto, os paguéis unas de logopeda también. No quiero decir que paguéis las dos cosas, quiero decir que a lo mejor sustituyáis algunas clases de canto por clases de logopedia, porque creo que es importante que un logopeda que entienda el tema, que trate a cantantes, porque los míos trataban a cantantes, os vea y os diagnostique, porque puede ser que a lo mejor en clases de canto proyectéis la voz súper bien, pero que luego en voz hablada no la proyectéis tan bien y os podáis hacer daño también. Entonces yo creo que clases de logopedia son tan importantes como clases de canto. ¿Te vas a poner en serio? Los han puesto a arreglar el jardín y no sé si se oirá en el vídeo. Si se oye, lo siento. Si no pasa nada. O sea, me ha costado 20 días ¿eh? Tomar la fuerza que necesitaba para hacer esto. Y ahora vienes tú. No, no, sí. Y bueno, mi situación actual, pues la verdad es que no es tan óptima como pudiera parecer. A pesar de que yo vi en la endoscopia que todo iba más o menos bien, a mí obviamente el otorrino me dijo, tienes que continuar con tu técnica vocal, tienes que continuar calentando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? El COVID pasó. Yo ya no estoy en la ciudad en la que tenía mis logopedas, entonces tengo que buscar otros aquí, vivo en una ciudad pequeña, no sé si va a haber logopedas que me puedan ayudar con mi caso y tal. Y además soy una hipocondríaca, así que cada pequeña molestia que tengo me da la sensación de que tengo nódulos del tamaño de una casa y me tienen que operar y todo es horrible. Entonces, bueno, mi situación es un poco esa. Espero que el vídeo haya podido ayudar a alguien a identificar sus síntomas. Mi consejo, si queréis cantar,
de manera más profesional y nos podéis permitir un logopeda, nos podéis permitir unas clases de canto, aprended todo lo que podáis sobre técnica vocal por vosotros mismos. Intentad encontrar algún amigo que os explique. No lo dejéis pasar, eso es lo que yo quiero decir. Entiendo que si no hay dinero para unas clases particulares o para un logopeda, es súper complicado, yo lo comprendo. Pero no dejéis esa parte, no os centréis solo en sonar bien y llegar muy alto y abandonéis la parte de técnica vocal porque es muy importante y es un asco, es aburrida, yo lo sé, lo único que queremos es subirnos al escenario, ser unas divas, subir vídeos de YouTube, ser unas divas y guay. Pero toda parte buena tiene su parte mala, la parte en la que hay que trabajar, la parte en la que hay que centrarse, aunque no sea tan divertido. Y en el caso del canto es esta. Entonces, bueno, yo realmente no considero que sea la persona más indicada para dar este tipo de consejos, pero sí que os aliento a que activamente busquéis y os informéis y todo porque es súper importante. Así que nada, sabe Dios si acabaré subiendo este vídeo. Lo dudo porque mi autoestima es una mierda. Así que nada, chiquets. Espero que os haya ayudado el vídeo. Si lo subo. Y ya pues nos vemos a la próxima, sea vídeo, sea cover, sea lo que sea.